demoré un poquito a entrar porque tuve que ir a un curso de tecnología al hormigón, donde hubo que ver un tema de una situación puntual que ocurrió en el curso con un profesor. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase hoy día martes 2 de junio, ¿ya? Lo principal, tengo varias cositas que comentarles. Primero, bueno, esperando que estén todos bien, ¿cierto? Que junto a su familia, que a pesar de las circunstancias, podamos seguir avanzando. Hoy día en el curso tenemos dos temas que presentar, ya relacionados con las temáticas que estamos viendo. Hay un tema de los paneles, a ver si teníamos dos temas que eran los paneles SIP y un tema de aislante térmico. ¿Ya? ¿Están los integrantes del curso? Sí, profe, nosotros Ya. queríamos presentarle como la diferencia entre los aislantes de la semana anterior. Cortito. Ah, el cuadro comparativo. Ya, vamos a partir Sí. con eso también. Vamos a partir con eso. Alguien me escribió por el chat y me colocó clase de noche. Ya. Bueno, la explicación para que entiendan por qué razón me traje un poquito, para que no quede en el aire. Lo que pasa es que en un curso que hubo de tecnología del hormigón, y posiblemente ustedes lo sepan, por esta plataforma TIP, un alumno supuestamente, digamos, habría cometido un insulto al profesor, ¿ya? Y pero eso fue porque dejó el micrófono abierto y pasó algo. Entonces eso se viralizó, posiblemente algunos de ustedes sepan, y eso no corresponde ya. Eso no corresponde porque, o sea, está bien que a lo mejor alguien puede tener un exabrupto y se le sale algo dentro de la clase, y eso hasta eso puede ser, si no hay intención, porque yo siempre entendí que no era intención de perjudicar al profesor o ofender al profesor. Bueno, afortunadamente todo se arregló, se conversó, porque yo llevo harto años como director de escuela, y eso es lo otro que le quería comunicar, y durante los años que llevo jamás he visto, digamos, que un profesor haya ofendido a un estudiante, digamos así abiertamente, o que un estudiante haya ofendido a un profesor. Entonces, en realidad había que solucionar el tema. Lo otro, también que ustedes son de mi curso y todo, posiblemente yo a partir de mañana o pasado, pues estoy esperando un decreto, voy a asumir otro cargo dentro de la facultad, ¿ya? Voy a asumir el cargo de director de departamento. Eso significa que a partir de este lunes, posiblemente ya no estoy actuando como director de escuela, ¿sí? Y van a tener otro director de escuela que es el profesor Carlos Palacio. Entonces, eso para que ustedes lo sepan, ya que ustedes son más de la familia conmigo y tienen conocimiento. Así que yo creo que en estos días va a salir el decreto y voy a publicar, ¿cierto?, en el fichero la información para que estén en conocimiento. Eso significa que yo creo que a partir ya de esta semana, con toda seguridad, después del receso, toda la información y todo lo que tenga que ver con escuela lo van a tener que ver con el profesor Carlos Palacio. Igual Jimena va a seguir siendo la asistente administrativa, porque es la asistente administrativa de la dirección de escuela y dirección de departamento. Eso como información. Veamos ahora los temas. Hay un grupo, sí, que tenía que hacer un cuadro comparativo de los aislantes. Vamos a partir por ahí, después le vamos a dar el pase al grupo de aerogel, ¿ya? Y finalmente el grupo de paneles SIP. Entonces partamos con el grupo que iba a ser un cuadro comparativo de los tipos de aislantes que presentamos la semana anterior. Así que le doy el pase para que compartan pantalla. ¿Ahí se verá la presentación? Sí, se está viendo bien. Poliuretano expandido, ¿sí? Sí. Bueno, así están mis compañeros, pero bueno, es algo cortito que hicimos. Era la comparación de los tres aislantes. Bueno, tuvimos un problema ya que el colchón radicular, por tema de ser privado, no hay precio, no hay valor por el metro cuadrado. Pero quisimos traerles los otros dos que teníamos
para presentarle. Bueno, acá tenemos el primero, que es el expansivo, el poliuretano expansivo, que se asemeja a las características del aislante de celulosa, el cual tiene un espesor de 20 milímetros con una densidad de 30 kilogramos por metro cúbico. Bueno, acá como en la parte superior podemos ver al tiro el monto, que es de una empresa en la cual uno le asigna los datos y ellos le dan el análisis de precio unitario. Bueno, acá está desglosado más abajo lo que le agregan por metro cuadrado, la pintura, el elastómero y la maquinaria del maestro. Y todo eso con esas especificaciones sale a un valor de 9.360. Y otro que pudimos ver también, que hicimos extrapolarlo, que es la misma parte, pero con el espesor de 50 milímetros y con la misma densidad anterior de 30 kilogramos por metro cúbico. Bueno, y ahí vemos al tiro lo que sube el precio, que ya varía a los 12.590, casi los 13.000 pesos, que es como para manejar un valor de eso. Después viene el aislante de la fibra celulosa, que era el otro que teníamos. Bueno, acá ya les había mostrado anteriormente lo que era el precio. Bueno, acá el espesor de este aislante es de 17 milímetros, o de 170 milímetros, y 17 centímetros. Y tiene una densidad de 22,8 kilogramos. Bueno, acá está el lugar, el desglose del precio unitario y el maestro, las leyes sociales y la maquinaria para hacer esto. Y sale un valor de 6.153, que es más o menos lo que bordea este material. Y sería como eso para tener una idea de los precios que trabajamos en la presentación anterior. Ok, muchas gracias. Lo que les voy a pedir, sí, voy a entrar a compartir pantalla. Lo que les voy a pedir es que me envíen los grupos, me envíen los temas. A ver, que me envíen los temas que ya se han presentado. Porque el grupo, bueno, en general las presentaciones han estado bastante buenas. Me gustó mucho la presentación de revestimiento Edge y obviamente está bien evaluada, ¿ya? Igual cosa del tema de aislantes térmicos en ustedes, estuvo muy buena la presentación, bien detallada, también está bien evaluada, y techos verdes, muy buena, me gustó también, muy buena la presentación de techos verdes, y también está bien evaluada, ¿ya? Hay innovación, hay buena preparación, creo que han mejorado bastante ahora que están como en esta modalidad, las presentaciones son bastante buenas, me gusta eso. Entonces hoy día vamos a ver panel SIP, como dijimos, y quiero que me envíen estas presentaciones, me las tienen que enviar, ¿ya? Los grupos que han presentado, las tienen que enviar. Lo otro es que, a ver, otro de los temas que tenemos que revisar es el tema de las enferraduras. Entonces, si alcanzamos hoy día, vamos a entrar en el tema de la enferradura. Hay varias cosas que les quiero indicar, y les subí un link. Acá, es un link de ITEC, ¿ya? Que es un poco la normativa de enferradura. Es bien interesante este link. Lo tengo acá. Voy a dejar paso a los grupos, pero quiero un poco introducirlo en el sentido de que es un tema bien importante porque después del terremoto, para los efectos de construcción, hubieron varias modificaciones, ¿ya? Y esto ocurrió después del contexto del terremoto, ¿ya? Entonces, quiero que al final de la clase, si no en la próxima, analicemos un poco esto. Yo estuve revisando y encontré información de las impresiones técnicas que me tocó hacer, que realicé
después del terremoto. Yo hice hartas inspecciones técnicas en el 2010 y busqué en estos famosos memorias grandes, estas tipo calugas grandes, y encontré la información. Y la tengo por ahí y se las voy a mostrar, de cosas que tuve que enfrentar que eran muy parecidas, cosas muy parecidas a esto, que se tuvo que y tuvimos que resolver en terreno, ¿cierto? Y emitir informes acerca del daño y cómo ese daño afectaba o no afectaba a la propiedad, ¿ya? Entonces aquí, este documento que lo vamos a analizar después, están las normas que quedaron un poco obsoletas y vienen las nuevas exigencias en función, que es bien interesante, en función de los diámetros mínimos, de los diámetros máximos, en función de, de, de cómo se preparan las armaduras de refuerzo, en este caso los ganchos o los traslapos, están en función entonces de los diámetros, de los diámetros máximos, están distancias del K, que es la distancia libre que tiene que tener recta, el doblado de la barra, etcétera, para los distintos tipos de ganchos. Entonces eso lo podemos visualizar. Está interesante, ya se lo subí. Esto sirve no mucho en obra para inspeccionar, armadura, cuando uno tiene que recibir armadura. Entonces, por ejemplo, acá indica, ¿cierto?, cuáles son los K, que son las distancias rectas, de acuerdo al diámetro, cuál es el diámetro, el radio o el diámetro máximo, de acuerdo al tipo de enferradura, ¿cierto?, cuál es el máximo que nosotros podemos acotar para no encontrarnos con situaciones complejas, ¿cierto? Los viejos trabajan, ¿cierto?, fabricando la armadura en los mesones con las machinas. Entonces son machinas, ¿cierto? Profe, ¿Sí? es que están preguntando en el chat si va a grabar la clase. Ah, disculpe, ya. Voy. Tiro. De nuevo, entonces. Inicia grabación. Ya. De nuevo, entonces. Estaba comentando que hoy día vamos a revisar dos temas de grupos que se presentan, que son los paneles zip y los aislantes aerogel, ¿ya? Los aislantes aerogel no lo escuchamos, así que va a ser novedoso como tema. Qué interesante eso. La idea es buscar temas que sean novedosos. Bueno, y también, solo quiero dejar introducir el tema de la armadura para hacer la siguiente reflexión. Que bueno, ITEC es el Instituto Tecnológico de la Enferradura para la Construcción, ¿cierto?, en Chile, y ellos generalmente hacen seminarios, son los que actualizan las normas en conjunto con el INN, y después del terremoto, ¿cierto?, claramente hubo un proceso de análisis de la situación que ocurrió. Y ya lo vamos a ver con más calma, pero solamente quiero mostrar que se dieron a conocer dónde estuvieron los mayores problemas, dónde estuvieron las mayores flexotracción, o, ¿cierto?, o dónde trabajaron más la armadura, o en qué sectores la armadura tuvieron más esfuerzos que realizar, donde tuvieron que más que son las zonas donde más se contuvo la energía del sismo. Y se determinaron que había zonas de confinamiento que había que mejorar, ¿cierto? Había falta de confinamiento de los cabezales de pilares, encuentros de pilares con muros, y eso se modificó la norma, ¿ya? Entonces, la zona donde se confina mayor armadura, junto con el pilar un muro o viga pilar, en esa zona hubieron muchas fallas, ¿ya? Y ahí se determinó entonces generar un cambio, digamos, a la normativa. Y esa normativa tiene que ver con los empalmes, tiene que ver con los sunchos, tiene que ver con los ganchos, que son elementos de refuerzo, ¿cierto?, de las armaduras principales. Y este documento habla un poco de eso, y da a conocer algunos cambios, y al mismo tiempo da a conocer alguna normativa que quedó obsoleta, ¿cierto?, que ya no se utiliza, ¿cierto?, y que se modificó. Nosotros somos referentes no solamente a nivel, bueno, yo creo que mundial, nosotros somos referentes a nivel mundial en temas de ingeniería sísmica.
quieranlo o no, Chile ha soportado, ¿cierto?, en forma, ¿cómo se puede decir?, importante, digamos, de una manera, se podría decir, sobresaliente los sismos. Entonces, los mayores problemas que tuvimos fue básicamente el tsunami. Entonces, interesante conocer, ¿cierto? Vamos a explicar con más detalle después alguna antecedente de estos cambios. Pero, por ejemplo, interesante conocer cómo se fabrican los ganchos, ¿cierto? En función de los diámetros, ¿cierto? En función, ¿cierto?, de los grados, ¿cierto?, de la curva que se requiere según las expresiones técnicas, ¿cierto? Hay curvas de 180 grados, curvas de 90 grados, ¿cierto? ¿Y qué dice la normativa con respecto a esos ganchos? ¿Cuál es la longitud total, la longitud de desarrollo, el K, que le llaman, que es la distancia libre, ¿cierto?, desde que sale de la curva, del diámetro, del radio. Entonces, interesante cómo eso se modificó. Y al mismo tiempo, los que han estado en terreno posiblemente pueden conocer que hoy día, y eso es a eso es lo que quiero llegar, para que lo tengamos en terreno, los viejos fabrican, ya sea se fabrican la armadura en forma industrializada o forma manual. Generalmente nosotros lo que vemos son los bancos de encerradura, donde los viejos preparan, ya sea en forma con una máquina eléctrica, ¿cierto?, van doblando, o van usando sencillamente las famosas máquinas que todavía se utilizan a través de los bancos de armadura. Y entonces, ¿cuál es la importancia en el caso de la armadura y la fabricación de la armadura? La importancia, ¿cierto?, de respetar cierta normativa, porque cuando nosotros hacemos estos giros, ¿cierto?, de estas curvas con un radio no adecuado, ¿cierto?, y al mismo tiempo lo hacemos con un torque, ¿cierto?, que es el giro violento de la armadura en la máquina, ¿cierto?, podemos generar, ¿cierto?, fisura, ¿cierto?, en la armadura al ser doblada, ¿cierto?, violentamente, donde ahí se genera un grado de energía importante. Es como doblar un clip rápidamente. Si un clip uno, si lo hace lento, no lo va, pero si lo hace rápido, un clip lo corta. El efecto, el límite de influencia del acero, ¿cierto?, rápidamente puede llegar por calor. Entonces, esto es grave, estas cosas son como graves, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea de detallar o de entender la importancia, cuando uno está más en terreno, de respetar ciertas cosas, ¿no? Entonces, generalmente en terreno se usan las plantillas, no sé si alguien las ha visto, son unas plantillas que se compran y que los viejitos, de acuerdo al diámetro, por ejemplo, un diámetro de 12 milímetros, el diámetro mínimo de doblado, ¿cierto?, son 4 veces el diámetro. Entonces son 4 veces por 12, son 48. 48 es el diámetro de doblado. Desde 0, ¿cierto?, a 48, ¿cierto? Ahí tenemos 90 grados y aquí tenemos, el desarrollo, que son 48 milímetros, ¿cierto?, para un doblado de 90 grados. Entonces, y también, ¿cierto?, la distancia acá, que se tiene que respetar, que está dado, ¿cierto?, por longitud extremo libre K. Entonces, todas estas medidas están dadas por esta plantilla. Y en los viejos ustedes van ahora, los viejitos tienen estas plantillitas y van haciendo, ¿cierto?, el trabajo. Igual lo mismo, ¿cierto? Para un fierro de 8, 4 veces el doblado, ¿cierto? El diámetro, perdón, 4 veces. Al mínimo doblado, 4 veces el diámetro. Son 8 por 4, 32. 32, ¿cierto? Lo que marca, ¿cierto?, la distancia mínima, ¿cierto? Mínima de doblado, 32 milímetros. Y tiene una distancia libre, ¿cierto?, que es la que hay que ir respetando. Entonces, cuando uno está en obra, ¿cierto?, uno puede ir midiendo, ¿cierto?, puede ir, está en inspección de obra o está en calidad, uno podría, ¿cierto?, ir chequeando, ¿cierto?, esos ganchos, podría ir chequeando, ¿cierto?, los empalmes también, que hay ciertos nomenclatura o cierta, digamos, reglamentación normativa con respecto también a los empalmes.
Y entonces esto lo vamos a revisar con un poquito más calma cuando veamos un poco más el tema de ferradura, pero no, y ahí vimos moldaje, nos falta ver un poco en ferradura, también nos falta ver fabricación en ferradura, hay algunos temas de industrialización que lo podemos ver, y con eso vamos cerrando también el tema en ferradura. Y quiero mostrarles, voy a mostrarles también algunas inspecciones que se han hecho, que incluso ocurrieron después del terremoto, para que ustedes vean que estas cosas que están aquí son efectivas y ocurren. Y nosotros tenemos que estar preparados para, en obra, ¿cierto?, para tener claro el respeto que tenemos que tener, ¿cierto?, para la confección de la armadura, de acuerdo a plano. Tenemos que tener, de alguna manera, respetar la normativa, respetar los diámetros, respetar los traslados, respetar, ¿cierto?, los diámetros mínimos o los diámetros máximos, o de acuerdo a los diámetros de la enferradura, de tal forma de que no producir daño a la enferradura y generar un confinamiento de armadura adecuado en las zonas de encuentro, que son las zonas donde más fallaron los edificios. La zona ahí, zona de encuentro, pilares, estos pilares con losas, pilares con muros, ahí es donde se pudieron los mayores problemas. Bien, voy a dejar entonces al grupo voy a salir de acá, el grupo de aerogel, ¿sí? El grupo de aerogel está por ahí. Sí, profesor. Ya, entonces, ¿con quién hablo? Darixa Manríquez. Ya, Arisa, entonces, usted se comparte Felipe, pantalla. sí, Felipe va a compartir pantalla. Vale. Hola, ¿cómo estamos? Ahora que estamos en la era espacial, como que se renueva todo. Buena. Sí, pues sí, volvimos otra vez a la era espacial. Muy bien. ¿Comenzamos? Sí, adelante nomás. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros como grupo quisimos innovar y presentar un adelante que nos llamó bastante la atención y el cual queremos que conozcan o tengan noción de ella. Mi grupo está compuesto por Darixa Manríquez, quien les habla. Luego la presentación continúa con Karina Díaz, Felipe Enríquez y finaliza Ignacio San Martín. Ya, ustedes se preguntarán, ¿qué es el aerogel? En simple palabras, podemos decir que es aire más gel, pero el aerogel se llamó inicialmente humo blanco, debido a su color y textura, muy similar a la de la espuma sintética. Sin embargo, este material posee una resistencia y solidez similar a la de un vidrio, por lo que constituye en la actualidad el material sólido más ligero del planeta. Como sabemos, los geles son materiales constituidos por una sustancia sólida y una líquida, y en proporciones apropiadas forman una solución estable y de aspecto gelatinoso, como se observa en la imagen. Todos los geles comparten propiedades similares con los líquidos, como por ejemplo la densidad. Sin embargo, la estructura de los geles es mucho más parecida a la de un material sólido. Ya hace bastante tiempo, en el año 1931, el ingeniero químico, porque tenemos que tener en consideración que todo esto es un proceso químico, Samuel Kistler tuvo la extraña idea de sustituir el líquido que forma parte de los geles por un gas. Y el resultado de su experimento en el laboratorio fue el nacimiento de este supermaterial llamado aerogel. Actualmente se sabe que esta espuma se trata en realidad de una red de nanoestructuras ramificadas e interconectadas. Contienen en su interior un 99,8% de gas y poseen una porosidad superior al 50%. Ya, para que conozcan un poco más de este aislante debemos explicarle el proceso por el cual se obtiene este aerogel. Ya, si solo se evapora el líquido de un gel, la estructura sólida se encogerá, porque se removieron las moléculas líquidas. Y esta estructura sólida básicamente comienza a encogerse de su interior. Kistler
resolvió el problema de dos maneras. Primero se dio cuenta que podía reemplazar un líquido con otro dentro de la gelatina lavándola cuidadosamente. Entonces podemos decir que se podía cambiar el agua por un alcohol, por ejemplo. Y luego, si toman el gel y lo colocas en un recipiente de alta presión, el cual es llamado autoclave, al calentarla al punto de alta temperatura y de alta presión, llamado punto crítico, transformará ese líquido en semilíquido y semigaseoso, gaseoso, que son los llamados fluidos supercríticos. A esta altura ya tenemos una distinción entre el líquido y el gaseoso. Esas moléculas ya no se juntan unas con otras. Y esa estructura sólida, ese 1% de masa gel, se mantiene intacto, excepto por el hecho de que ahora donde habían poros líquidos hay un gas, y por lo tanto una estructura sólida. Esos nanoporos sólidos se llaman aerogel. Y ahora doy el paso a mi compañera Karina. ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien, no Ya. hay problema. Súper bien, tranquilo, no, déjame nomás. Ya. Ya. El aerogel, Después le vamos a hacer las ¿Ah? preguntas porque allá me salen hartas dudas, ¿vale? el aerogel es una espuma sólida mesoporosa de células abiertas compuesta de una red de estructuras interconectadas que exhibe una porosidad, que es un volumen no sólido, de no menos del 50%. Es una sustancia coloidal similar al gel de muy baja densidad y altamente porosa. Su composición es tan simple como sorprendente, ya que el 99,8% está formado de aire. Es 1000 veces menos denso que el vidrio y el tacto tiene la consistencia de la espuma. Es capaz de soportar más de 1000 veces su propio peso. Se puede fabricar a partir de diferentes materiales. Aerogeles basados en sílice, alúmina, óxido de cromo, estaño y carbón. Históricamente, el tipo de aerogel más investigado ha sido el tipo de sílice azul, de aspecto holográfico. Hoy en día se pueden preparar aerogeles de numerosas sustancias diferentes, que incluyen el sílice tanto hidrofílica, que absorbe el agua, como hidrofóbica, que repele el agua. Óxidos de metales de transición, lantánidos, actínidos, óxido de grupos principales y óxidos de matriz mixta. Los polímeros tales como fenólico, poliureta, polímida y poliamidas. Carbono amorfo, carbono grafítico, nanotubos de carbono y grafeno. Cada uno de estos diferentes tipos de aerogeles proporciona propiedades únicas, que pueden incluir conductividad eléctrica, que son los aerogeles de carbono y metal, retorno elástrico extremo hasta un 80%, que son los aerogeles de nanotubo y grafeno, funciones catalíticas, que son los aerogeles de óxido y metal, fotoluminiscencia, de los aerogeles calcogenuro de punto cuántico y metal, la repulsión de agua y sorción de aceite para los aerogeles de sílice hidrofóbica y los aerogeles de polímeros. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escucha? Felipe, dale nomás, Felipe, estamos escuchando. Ya. Las aplicaciones en construcción del aerogel son bastante variadas. Por ejemplo, se usa como un gran aislante térmico en paredes y techo. También su superficie transparente y semi-esmaltada nos permite hacer ventanas que con una pulgada de espesor ya son mejores aislantes que ventanas de vidrio grueso doble de 10 pulgadas. También se usa como sistema estructural, ya que una sola libra puede soportar media tonelada de peso. Es un material que es resistente al fuego, por lo tanto se usa también en revestimientos y es impermeable en algunas de sus versiones, ya que es bastante hidrofóbico.
Algunas de sus versiones para construcción son la Insulation Blanket, que en traducción sería como la manta de aislante. Esta se aplica mediante mortero y se coloca en los muros de manera interna por lo general. También tenemos paneles zip que pueden llevar integrado el aerogel por dentro, lo cual les da una capacidad térmica bastante alta y es un soporte estructural que los mejora bastante. Y tenemos mezcla, hoy en día se están haciendo mezclas con plásticos y cementos para generar bloques de baja densidad que tengan las propiedades de aislante y que puedan soportar cargas suficientemente potentes. Tenemos también el yeso en aerogel, que es un revestimiento que se puede echar con máquina y que hasta donde estaba en la página, que creo que era del 2012 donde lo leímos, tenía el récord mundial de aislante. Porque el que se ve en el gráfico, que tiene 33, es el poliuretano. Y el aerogel presenta 27, que es más bajo. Y hasta donde busqué era lo más hasta ahora todavía. Seguía siendo el mejor aislante. Buenos días, profesor. ¿Se escucha? Se escucha bien. Se Ya. escucha bien. Bueno. Ignacio, Sí. ya, vamos. Ahora vamos a hablar sobre el aerogel como aislamiento térmico en las viviendas. El fabricante Aspen Aerogels, que es una fábrica ubicada en Estados Unidos, ha asegurado que este material ofrece entre 2 a 8 veces un mejor rendimiento que los demás materiales aislantes, tanto en frío como en calor. La razón de esto es bastante sencilla, ya que como está hecho prácticamente de gases, es un material con baja conductividad de calor. El aerogel es totalmente eficiente, ya que es capaz de anular o minimizar drásticamente los 3 métodos de transmisión del calor existentes, los cuales son la conducción, convección y la radiación, por lo que no tiene nada que envidiar a los demás aislantes térmicos. Como dato importante tenemos que una temperatura de 1000 grados Celsius se convierte en 100 grados Celsius con un espesor de 6 milímetros de aerogel, así como una temperatura de menos 78,5 grados Celsius se convierte en 22 grados Celsius con un espesor de 6 milímetros de aerogel. Las láminas de aerogel se venden de 5 a 10 milímetros de espesor aproximadamente, y existen muchas empresas que se encargan de su fabricación. El grupo Flexil asegura que una vivienda puede reducir la pérdida de energía entre el 60 al 85% con este material. Ya bueno. Seguramente el ejemplo más reconocido de aerogel utilizado en una edificación sea el de la Biosfera de Montreal. Este se construyó para una exposición mundial en Montreal, pero en 1995 se convirtió en un museo. Esta edificación fue diseñada en 1967 por Richard Fulek. Tiene 76 metros de diámetro y está formada por una estructura de celdas cerradas de acero y acrílico. Para aislar térmicamente la cúpula se empleó aerogel translúcido, que permite aislar térmicamente y la entrada del sol para proporcionar iluminación natural. La siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre las ventajas de este material. Primeramente tenemos que es un gran aislante térmico y acústico, ya que es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio. De hecho, su uso industrial más difundido es el empleo como aislante térmico en las ventanas de los edificios para evitar la pérdida de calor o frío. También tenemos que es un material de menor densidad, o sea que es muy ligero, por lo general unas 15 veces más pesado que el aire, aunque algunos pueden llegar a solo 3 veces más. También tenemos que es un material translúcido, lo cual permite la entrada de la radiación solar, pero impide el escape de calor, como es en el caso de los cristales. Y por último tenemos que este material no se ve afectado por la aparición de los hongos. También es incombustible. El aerogel es capaz de soportar temperaturas de 1200 grados Celsius. Y dentro de las desventajas tenemos que tiene un costo de producción alto, ya que actualmente el aerogel en la construcción se sigue considerando caro en comparación con los demás aislantes. El precio de este puede llegar desde los 97.000 a 105.000 pesos aproximadamente por metro cuadrado en un espesor de 10 milímetros en placas Plough. Aunque el precio ha bajado en los últimos años, pudiéndose encontrar aproximadamente entre 26.000 pesos
el metro cuadrado en láminas de 5 milímetros y 52.000 pesos aproximadamente el metro cuadrado en láminas de 10 milímetros. También otra desventaja es que el aerogel es frágil, así que suele combinarse con fibras de vidrio para poder manejarse fácilmente en la obra. Y también puede irritar la piel, ojos, el tracto respiratorio y digestivo. Por lo que igual al utilizar, o sea, al emplearse este material se debe contar con protección. Ahora a continuación tenemos un video que explica cómo mejor el tipo de fabricación del aerogel. No se oye. Sí, hay que colocarle el video, ojo, está sin audio, porque cuando ingresas tienes que colocarle audio. ¿Cómo? No, es que cuando tú compartes pantalla, puedes salir de la pantalla, y al compartir pantalla nuevamente, arribita aparece que dice incorporar audio, y uno tiene que pinchar arribita. Si vuelve a conectar compartir pantalla, arribita justo dice compartir audio. Ahí. Esto es el aerogel, el sólido más ligero y con menos densidad del mundo. Esta pieza tiene una masa de solo 1.22 gramos. Posee tan solo algunas veces la masa del mismo volumen de aire, lo que tiene sentido porque es 99.8% aire. De hecho, algunos aerogeles son tan livianos que si extraemos el aire, serían menos densos que él. Hace mucho que estoy fascinado por los aerogeles y viajé a la empresa que los fabrica en Boston para averiguar por qué se inventó el aerogel, de qué está hecho, por qué es tan buen aislante térmico y para qué se utiliza. Bien, intentaremos un experimento para demostrar el poder de aislación del aerogel y por aquí tenemos dos dispositivos, uno con una placa de Petri de vidrio y otro con aerogel por encima. Ambos están hechos de sílice, pero con estructuras físicas muy diferentes. Veremos cuánto demora en derretirse este conejo de chocolate con un mechero Bunsen. Para ver este experimento tenemos una FLIR T1020 que puede ver temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Parece que está muy caliente. Sí, puedes ver que el vidrio realmente se está calentando. Y tan solo después de un minuto. Comienza a humear. Oh, ok. Definitivamente se está derritiendo y humeando. Oh, sí, aquí vamos. Diría que es la fase de cambio. El chocolate se vuelve líquido. El conejo está humeando. Por aquí, de hecho, el conejo está derritiéndose y mira, ahí se está inclinando. Bien. Creo que podemos decir que está derretido. ¿Qué es eso? Oh, justo a tiempo. Diría que cumple la teoría del fallo. No solo se derritió rápidamente, sino que la placa de Petri se rompió por la expansión térmica. Ahora intentemos con aerogel. Se está calentando bastante, por lo que vemos en la cámara térmica, pero al cabo de 3 minutos no vemos ningún signo de que el chocolate se derrita. Bien, tomaremos una termocupla y verificaremos la temperatura por debajo del conejo, debajo del aerogel, y veremos cuál es la temperatura de la llama. Puedes ver que partes del conejo están comenzando a calentarse, pero no la base, sino alrededor del conejo. Exacto. El calor convectivo se mueve hacia arriba y alrededor del aerogel. Y puedes verlo como se pone rojo. Y a los 4 minutos, el conejo está un poco blando. Pero aún está muy bien, considerando lo fácil que es derretirlo. ¿Puedo poner mi dedo ahí? Ten cuidado. No está caliente, está frágil. Correcto. Pero sí, se puede tocar. Sí, solo está tibio al tocarlo. Él creó aerogeles con todo tipo de cosas. Los creó con huevos, los creó con goma, con nitrocelulosa, y entre ellos estaba el sílice. De hecho, aquí en la mesa tengo algunos ejemplos de geles de sílice. Es un gel húmedo de sílice. Es como gomoso y puedo hacer un hueco en la pieza. Tiene 97% de alcohol dentro de sus poros y el restante 3% es sílice amorfo sólido. ¿Puedo tocarlo? Sí, por supuesto. Es gomoso, no es fuerte.
¿Entonces lo rompí o ya estaba quebrado? Sí, tú solo... Oh, wow. Se quiebra muy fácil, se desmenuza. El próximo paso es reemplazar el alcohol en el gel con el dióxido de carbono líquido. Estamos a punto de ver CO2 líquido. El CO2 líquido tiene la ventaja de ser ininflamable y además tiene una temperatura crítica baja. Ábrelo y... Sí, veo cómo se está llenando. Sí, se está llenando. Aquí vamos, solo otro solvente. Puedes ver que está mucho más frío en la parte superior. ¿Qué temperatura tiene en la base? Marca 600 en este momento, 600 grados Celsius. 600 grados Celsius. Son 1250 grados Fahrenheit. Wow. Nota cómo se está derritiendo el conejo. Se está derritiendo en el borde donde está el calor. La llama está trepando por encima. Sí, eso es. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Me caí? ¿Se vio? ¿No? ¿No se vio? No, sí. Tienen que cerrar el Ok. comentario Pero, final. no, profe, es que el video continuaba. No sé qué pasó. Vuelvan a ver, porque a lo mejor estaba funcionando bien. No sé si se puede. Ay, pero ahí no está sin audio. Ahí estamos sin audio. Hay que volver a quedarlo y colocar el audio. El CO2 líquido llene todos los poros del gel, será momento del punto supercrítico. La primera vez que vi un fluido supercrítico fue, diría, una experiencia espiritual. Llegaremos a eso ahora. Me encanta cómo te gustan estas autoclaves. Me encantan los aerogeles. Para crear un fluido supercrítico podemos calentarlo con un secador de pelo. Cuando nos acercamos al punto crítico, la superficie del líquido se vuelve opaca. Extraño, ¿no? Hay como ondas extrañas allí. Lo aceleraré para que puedas ver cómo la superficie desaparece. Estamos mirando un fluido supercrítico de CO2. En este estado, el dióxido de carbono puede descargarse sin afectar la estructura sólida y lo que queda será aerogel. Si observamos al aerogel con un fondo claro, es casi imposible de ver porque es casi transparente. Pero si lo hacemos con un fondo oscuro, veremos que tiene un color apenas azulado. ¿Lo pueden ver? Y es azulado por la misma razón que el cielo es azul, porque todas esas minúsculas estructuras en nanoescala dispersan la luz de acuerdo con la dispersión de Rayleigh. Y la intensidad de luz disipada es proporcional a 1 sobre la longitud de onda a la cuarta potencia, lo que implica que dispersa longitudes de onda más cortas como el azul, mucho más que el amarillo o rojo. Y por esa razón el aerogel parece opaco en la luz ultravioleta y transparente en el infrarrojo. Los poros a nanoescala del aerogel son además los que generan una buena aislación térmica. Es increíble. ¿Parece caliente? Está caliente. Podrías pensar que, ya que el aerogel está compuesto por aire, 99% de aire, tendrá las mismas propiedades térmicas del aire, pero eso no es correcto. De hecho, es un mejor aislante que el aire. Eso sucede porque el ancho de sus poros es menor a la distancia promedio en la que viajan las moléculas de aire antes de colisionar con algo. Es lo que llamamos ruta libre. Por lo tanto, es muy difícil para las moléculas calientes de aire rápido debajo del aerogel poder pasar a través de él y transferir el calor a la superficie del aerogel. A esto se le llama efecto Knudsen. Es muy extraño porque no esperas que algo tan transparente pueda bloquear el calor tan efectivamente, pero lo hace.
Y es por eso que la NASA utiliza aislación con aerogel en el Sojourner Rover, el Spirit, el Opportunity y el Curiosity Rover, y planean utilizarlo en futuras misiones a Marte. ¿Por qué se necesita aislación? Por la electrónica, porque no quieren que los componentes eléctricos se enfríen durante las noches en Marte. La NASA también utiliza aerogel para usos más exóticos, como atrapar polvo de un cometa como parte de la misión Stardust. Entonces las partículas viajan a unos 6 kilómetros por segundo hacia el aerogel. Cuando lo golpean, ya que es un material con muy baja densidad y muy poroso, las partículas de hecho ingresan al aerogel y viajan a través de él. Básicamente destruyen la red que crea el aerogel y pierden energía en ese proceso. Y finalmente se detienen. Es muy bueno para capturar partículas porque si una partícula como esa golpea una superficie sólida se detendrá inmediatamente. Se vaporiza. Y se vaporiza. Entonces, ¿esperamos ver aerogeles en nuestras vidas cotidianas pronto? Una de mis típicas bromas es que cuando construyan rascacielos en la Antártida utilizarán aerogeles como aislación térmica. ¿Por qué lo dices? Bien, porque la eficiencia en la aislación térmica es muy importante. Allí hace mucho frío. Claro. Entonces, en lugar de tener, ya sabes, 3 metros de aislante de fibra de vidrio, tendrán 15 centímetros de algún tipo de aerogel. Esto es el... Para terminar, profe, ahí dejamos algunas referencias de algunos papers que estaban sobre el aerogel. Y eso, po, es un material bastante innovador, pero de poca producción por el costo. Es bastante caro hacerlo y bastante delicado. Bueno, interesantísimo. Le agradece el aporte, de verdad. De verdad lo conocía totalmente. Siempre hemos dicho que la carrera espacial, ¿no? Lamentablemente, y otra cosa, la guerra son donde el hombre ha sacado a veces saca lo peor y saca lo mejor también, porque las bombas atómicas, bueno, fueron fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial y han servido, ¿cierto?, la radiación para un montón de cosas, para la medicina, etcétera. El famoso velcro que usamos para las zapatillas, que es tan bueno, digamos, eso partió por los trajes espaciales y un montón de cosas que hoy día, posiblemente, escuchar otro día el lanzamiento de el retorno de Estados Unidos con los lanzamientos, ¿cierto?, de tripulación al espacio, y que hicieron una transformación enorme, todo está con nuevos materiales, nuevas cosas, y eso posiblemente nos va a llegar también de alguna manera a la industria, cuando ya sea, como ustedes plantean, más barato, de un costo mucho más. Pero interesante, lo que sí me costó entender, y no sé si alguien me puede aportar más o me pueden aportar, ¿cómo se fabrica? No me quedó muy claro cómo se fabrica el aerogel, perdón. El aerogel se fabrica a partir de sustancias gelatinosas. Curiosamente, el inventor lo que hizo fue una apuesta de que podía sacarle el líquido a la gelatina. Y generó distintos tipos de gelatina con distintos elementos. El más particular fue la gelatina de sílice. Al cambiarle el líquido que tenía adentro por CO2 y meterlo en la cámara de presión, transforma todo el líquido que tiene adentro, después de haberlo cambiado, en estado gaseoso. Entonces ya puede retirarlo sin deformar la estructura. Y la estructura que queda es el aerogel. Está interesante. Está interesante. Bien, felicitaciones entonces por la presentación, por este material nuevo que nos incorporaron, y quizás más adelante alguien incluso se puede entusiasmar en hacer algunas pruebas, no sé, usar en algún momento en el laboratorio, poder generar algunas incorporaciones, hacer algo, desarrollar alguna innovación. Así que muy bien, pues. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta del curso
referente al tema? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algún comentario? Nada, por favor. Profe, yo quería aportar que encontramos unas fichas técnicas en Chile de algunos productores de aerogel, ¿Ya? pero la información igual es vaga y eran como materiales muy extremos, eran como mantas para tratamiento industrial de aislamiento de temperatura. No habían algo así como doméstico. Ya, ya. Sí, se empleaba mayormente, yo creo, como en la minería, fue como lo que donde primero llegó acá en Chile. Ya, perfecto. Es interesante, hay que dejarlo ahí, hay que buscar por otro lado, a lo mejor hay que dedicarse un poco a la investigación en ese tema. Bien, ¿algo más, jóvenes? Estaríamos entonces con el grupo de aerogel. Muy bien, se agradece entonces. Voy a dejar espacio para que el grupo de paneles SIP, está por ahí, Sí, profe. pueda compartir pantalla, ¿cierto? Y mostrarnos su presentación. Así que pueden hacerlo a partir de ahora. Ya. Gracias. ¿Se ve la Se ve, pantalla? se ve perfecto, Marcela. Se ve súper bien. Ya. Pueden comenzar. No sé si mis compañeros están por ahí. ¿Sí? Ya, pues jóvenes, díganle un sí a su compañera. No me dejen sola. No le dejen sola. Ya, están ahí. Ah, Diego ya. y Magdalena. Sí. Ya, siéntanse acompañados. Ya, vamos. Ya. Nuestro grupo hablará sobre los paneles SIP. Está conformado por Marcela Cruces, que soy yo, quien les habla. Luego hablará Magdalena Muñoz y terminará Diego Ormazábal. Los paneles SIP. La sigla SIP se traduce como panel estructural aislado. Son elementos modulares conformados por dos placas que pueden ser de OSB, contrachapado u otro material muy similar, los cuales están firmemente adheridas mediante presión a un núcleo de poliestireno expandido de alta densidad. Por esto, estos componentes se transforman en un elemento estructural de alta resistencia mecánica, gran aislación térmica y acústica. En la composición de estos paneles tenemos el compuesto de OSB, que son tableros formados por sucesivas capas de viruta de varios centímetros, donde cada capa es prensada para conseguir una mayor estabilidad y resistencia. Este es el panel, tipo de panel SIP que más vamos a ver en No el estáis moviendo la comercio. tiempo. Hoy acá sí. ¿Y ahora? Se te ve solo el PPT, pero no agrandado. Ay, Pero ahí sí, po. Ahí está bien. ya. Es Sigue que en nomás, mi computador se ve como que estuviera agrandado. en presentación, sí. Ya, pero igual se ve. Si no se preocupe tanto por eso. Se ve bien. O sea, igual lo podemos ver. Así que sí, déjelo así nomás, si no, para que no se complique. Ya. Ya, entonces Sí, lo dejamos. siga tranquilo nomás, si se ve bien, no se preocupe. Ya. Como decía, este es el que más vamos a ver en el comercio, que es el panel de OSB. Además tenemos el contrachapado, que es un tablero conformado por la superposición de láminas de madera, y estas se pegan con las fibras transversalmente una sobre otra mediante presión y calor. Esto le otorga una excelente cualidad de estabilidad y resistencia.
Además, en su núcleo tenemos el poliestireno expandido, que es una espuma rígida de color blanco de carácter termoplástico, constituida por un conjunto de partículas de estructura celular cerrada, unidas íntimamente entre sí. Esto se caracteriza como su capacidad de aislante térmico y acústico, además por su ligereza y resistencia a la humedad. Aquí el espesor de los paneles SIP varía netamente en el espesor del poliestireno expandido, por eso es tan importante esta parte de la composición de los paneles. Los usos de los paneles SIP los podemos encontrar en diversos elementos constructivos, tales como muros perimetrales, divisorias, entrepisos, cubiertas y entre otros. O sea, los paneles SIP no tienen límite en el uso que les podemos dar. Las ventajas que tiene, la más importante es la eficiencia térmica, que su construcción con aislación incorporada y el tipo de uniones disminuyen los requerimientos de energía en calefacción y o la refrigeración de la vivienda. Además, en la capacidad estructural poseen características estructurales y antisísmicas que permiten construcciones de más de un piso, además de soportar altas cargas verticales y horizontales. Permiten absorber y difuminar las energías generadas por la onda sísmica, proporcionando una gran seguridad para las viviendas. Y como estamos en un país muy sísmico, esto es sumamente importante para que sea usado acá en Chile. En la imagen que se ve en la diapositiva podemos ver el grosor que debería tener cada muro para llegar a obtener la aislación térmica que se obtiene con los paneles SIP. O sea, podemos ver que en el nivel le sigue la madera, los bloques de cemento, la albañilería y el concreto, pero claramente son dimensiones un poco absurdas tener un muro de cemento, o sea, de concreto, albañilería de esas dimensiones. Como otra ventaja, además, tenemos la rapidez de montaje. ¿Cómo? Además tenemos la rapidez de montaje, que al estar precortados y numerados, permite agilizar la construcción, logrando avances de más de 60 metros cuadrados por cuadrilla. Esta cuadrilla constaría de 2 personas por jornadas previamente capacitadas en paneles SIP. Y el control de materiales y residuos, que como ya dije, ya están precortados, permite un control absoluto de los materiales que vamos a utilizar, evitando pérdidas y manteniendo la limpieza del lugar. Como mencioné anteriormente, los paneles SIP los podemos encontrar en diferentes dimensiones. Podemos encontrarlos de 72, 90, 114, 120, 162 y 210 milímetros. ¿Cuál es la mayoría de ellos? 0,1 en el espesor del OSB o el contrachapado. Lo que varía mayoritariamente en ellos es el espesor del poliestireno expandido. Cada espesor va a depender de que el luz vamos a dar al panel SIP, ya sea para muro, techo y la zona geográfica en la que nos encontremos. Por ejemplo, acá en Talca, el grosor para un muro divisorio se estaría ocupando más o menos el de 90 milímetros, pero para muros perimetrales se está ocupando 114 o 120 milímetros, esto en Talca. En los tipos de paneles SIP vamos a encontrar estructurales y no estructurales. Los no estructurales nos referimos a la tabla, y los estructurales ya sea muros perimetrales, techo, piso, que soportan cargas en sentido vertical y soportan hasta 4 toneladas por metro de lineal. Encontramos además el panel de OSB, es un panel de una placa compuesta por una capa interior y exterior de OSB. Es una excelente solución para construcciones habitacionales y comerciales. Es el más usado en Chile por sus excelentes cualidades térmicas y estructurales con opciones activas. Tiene gran resistencia a los impactos y a los movimientos sísmicos. Puede ser usado como cara exterior o interior. Tiene gran resistencia a los impactos.
pero requiere revestimiento. Aquí podemos ver el núcleo de aislación de poliestireno expandido y el tablero USB estructural estándar. Además, contamos con el USB Warp. Este es un panel térmico estructural de alta eficiencia y calidad que puede ser utilizado como cara exterior o interior. Tiene gran resistencia a los impactos, está certificado con tecnología USB por APA y también requiere revestimiento. La diferencia con el anterior mostrado es que este viene incorporado contra termita y pudrición de hongos, ¿ya? Y el anterior hay que mandarlo a pedir con este sistema incorporado. Podemos ver la aislación de poliestireno expandido y el tablero estructural, pero que ya viene incorporado con la solución antitermitas y la pudrición. Ahora continuará mi compañera Magdalena Muñoz. Continuamos con el panel USB SmartSight, el cual puede ser utilizado con cara interior y exterior. Tiene un panel térmico estructural de alta eficiencia y calidad. Tiene una gran resistencia a los impactos, tecnología USB certificada por la APA. Tiene una gran resistencia contra los agentes climáticos, fácil de pintar, con protección contra termitas y por hongos. Y es destacable señalar que es una textura de aspecto de madera natural y que no requiere revestimiento. Está bonito ese. Aquí podemos ver que está compuesto de dos partes, que sería una aislación de poliestireno expandido y la textura con aspecto de madera natural. También tenemos el panel de USB Techel, que es un panel térmico de alta eficiencia y calidad también. También puede ser utilizado con la parte interior y exterior. Tiene una gran resistencia a los impactos, tecnología USB certificada por la APA, y a diferencia del otro, este sí requiere revestimiento y refleja el 97% de radiación térmica. Bueno, este está compuesto, a diferencia del otro, de tres partes: de aislación de poliestireno expandido, de un tablero USB que es certificado por la APA y de una barrera radiante. Bueno, tenemos también el panel de USB Piso Plus, que también puede ser utilizado con una cara interior y exterior. También tiene gran resistencia a los impactos. Es un panel térmico estructural de alta eficiencia y calidad. Este también requiere de revestimiento. Tiene tecnología USB certificada por la APA. Y a diferencia de los otros, este es con acabado lijado y machembrado, apto para aplicaciones de alfombras y vinílicos y especialmente diseñado para pisos. Este está compuesto de dos partes, que es la aislación de poliestireno expandido, como todos los otros, y tiene un tablero con acabado lijado y machembrado. Bueno, su fabricación. Estos se fabrican mediante la adhesión y prensado con una emulsión de poliuretano, lo que permite una mayor adherencia. Esto lo convierte en una estructura mucho más sólida. El núcleo de poliestireno expandido cumple con la norma chilena 1070, la cual posee un aditivo
ignífugo, lo que entrega a la espuma la propiedad de retardación de llama y lo hace difícilmente inflamable. Su almacenamiento. Se recomienda que sean acopiados sobre 3 puntos de apoyo debidamente distanciados y nivelados. Deben ser acopiados en zonas secas, limpias y obviamente, como dije, separadas del suelo. En caso de lluvias, cubrir los paneles y o dejarlos bajo techo. Esto para evitar que los bordes de las placas de USB se hinchen por la humedad. Bueno, tenemos la manipulación y el transporte. La manipulación debe realizarse a 2 personas. Se debe contemplar todos los elementos de prevención personal, como los guantes para evitar astillas en las manos. Durante su transporte se debe proteger de agentes climáticos como la lluvia y radiación, evitar la acumulación de polvo, evitar golpes, raspaduras, deformaciones y apilar en forma insegura. Esto quiere decir que se debe apilar en paquetes que permitan una manipulación segura. Bueno, los proveedores que tenemos a nivel nacional son el Sodimac, el Medcorp, DeWalt y Tecnopanel. Y en la región tenemos el Tecnosip, que está ubicado en Curicó, el Ingepanel, que está en el cruce de Unihue, cerca de Talca, y el Solusip, que está ubicado en Talca. Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo en el cual lo primero es obtener la materia prima, luego la fabricación del panel, después el transportar a terreno, revisar las placas en la recepción del material, contar con un plano de modulación, una losa base, trazado de solera inferior, instalación de soleras inferiores, afianzar solera a la losa mediante pernos de anclaje o varillas, aplicar adhesivo en encuentros solera y esquinas, instalación de muros perimetrales, colocación piezas de madera y tornillos, luego instalaciones sanitarias y eléctricas, instalación de solera superior, unión entre vigas y muros y finalmente techumbre. Bueno, continuamos con la mano de obra. Para la mano de obra basta con 3 trabajadores expertos en sistemas constructivos de panel SIP para realizar una construcción de 200 metros cuadrados en solo 23 días, incluyendo instalaciones y cubierta. Bueno, esto quiere decir que es fácil de colocar y que no necesitamos demasiada gente para colocarse o para formar, para ser utilizado ya sea en muro, en techumbre o en piso. Bueno, radiar solera, que es una parte de la etapa de la colocación. Se coloca la solera inferior siguiente a la parte soportante y trazar previamente la ubicación con tiza o lienzo. Sí, un poquito más fuerte porque como que se escucha un poco lejano. Ahí está mejor. Las fijaciones pueden ser de fierro estriado, amarrado a la cadena de fundación o con pernos de anclaje separados cada 60 centímetros y como mínimo 2 por solera, según las especificaciones técnicas de cada proyecto. Se recomienda el uso de una barrera antihumedad bajo la solera y respetar los vanos de puertas y o ventanas que lleguen a piso. Claro, hay que... ya vale. Ahí podemos ver como en las imágenes anterior, cómo podemos tener los distintos pernos, ya sea con pernos de anclaje o con pernos de espárragos para poder amarrar la solera al cimiento. Ya. El encuentro radial solera. También se debe considerar el encuentro de muros
y el cual definir de ello llegará a tope y cuál quedará pasado, dejando el espacio necesario para el paso y el apoyo de la placa OCB que conforma el panel, como se ve en la imagen, que tiene que dejar un espacio en donde va el revestimiento del panel SIP. La instalación del panel SIP. Ya. Para la instalación del panel SIP se debe comenzar siempre por una esquina y siguiendo las indicaciones del plano de montaje. El primer panel se debe colocar al pie derecho, que quedará de tope en la esquina antes del montaje. Así la esquina quedará amarrada con el panel de encuentro. Para mayor facilidad del proceso, se recomienda apoyar una de las esquinas y luego bajar el panel y proceder de la misma forma con los demás. Luego se deben fijar los paneles a la solera inferior mediante tornillos, como se ve en la imagen. Ya. Unión de muros. Los paneles se entregarán con el tipo de rebaje acorde al tipo de unión a utilizar. El tipo de unión siempre deberá quedar ubicada al centro entre ambos paneles, permitiendo que las fijaciones tengan una superficie adecuada para la instalación de tornillos. Para un correcto calce se debe empujar hasta lograr una separación uniforme de 3 a 4 milímetros. Y esta separación es necesaria para permitir que el panel se expanda o contraiga según la humedad ambiente. El encuentro entre muros. La unión entre encuentros de muros se realiza montando el nuevo panel contra el muro. Su posterior fijación a través de tornillos u otro tipo de elementos. La instalación de cercha y cubierta se recomienda el uso de conectores metálicos tipo H3 Stroke Tie o similar para su fijación sobre la solera superior del muro. Revestimientos exteriores. Se debe instalar siempre una barrera antihumedad para no dañar los paneles y evitar su deterioro. Se puede aplicar todo tipo de alternativas de revestimiento, como por ejemplo estucos, enchape, fibrocemento, entre otros. Con respecto a maquinarias, equipos y herramientas, tenemos elementos de montaje, que ellas son las uniones entre paneles, como clavijas, uniones H, pie derecho, mini zip, soleras de grado estructural. También se pueden ocupar clavos, de preferencia tornillos resistentes a la oxidación de 2 pulgadas para la fijación del panel a las soleras, espaciados de 6 a 8 pulgadas. Los de montaje para aumentar la resistencia entre los elementos, barreras de humedad. Y también tenemos, por ejemplo, las herramientas necesarias que comúnmente ocupan los instaladores carpinteros, que son sierra eléctrica, atornillador eléctrico, martillo, escuadra, serrucho manual, entre otros. Con respecto al control de calidad, se debe desarrollar permanentemente controles de calidad en cada una de las etapas. En cuanto a las materias primas, se debe realizar continuos controles sobre los materiales, estados de fecha de fabricación, dimensión, especificaciones, estados de herramientas y maquinarias. Estos controles son realizados tanto en la recepción como en el momento de la manufactura. ¿No? Bueno, con respecto al proceso, los controles en el dimensionado son monitoreados permanentemente, validando cada una de las medidas obtenidas y comparándolas con las del plano. Con respecto a la conciliación de carga, se realiza en forma aleatoria un control de calidad adicional con respecto a las dimensiones y calidad de rebaje. Luego se procede al embalaje final y se entrega el producto rotulado, empaquetado, con esquineros y envueltos en film stretch para mejorar y facilitar el traslado. También control de calidad con respecto a la inspección en obra. Se realizan controles de los productos y apoyos a las obras que se desarrollan, así asegurar la calidad de los productos al cliente. Con respecto a los ensayos y normativas, tenemos la clasificación al fuego, que todos los paneles deben cumplir con la normativa MIMBU de la resistencia al fuego F15.
dependiendo de la cobertura con Vulcanita que se instale, será mayor o menor su resistencia, llegando a F60 con Vulcanita de tenemos también la certificación según la normativa 33. Todos los paneles deben ser certificados con esta normativa, siendo lentes de primera calidad. Tableros deben certificarse, como decíamos anteriormente, bajo la normativa APA, y el poliestireno certificado en su densidad y pegamento según la misma normativa mencionada anteriormente. Con respecto a la clasificación al fuego, podemos ver que estos paneles, bueno, según su espesor, pueden alcanzar distintas resistencias al fuego, de un F15, que es sin revestimiento, hasta un F90, teniendo capas de yeso cartón u otro material combustible. También cuenta con una amplia gama de ensayos de resistencia al fuego realizados por IDIM, y tenemos que el panel, o sea, el núcleo de termosit con la normativa chilena está clasificado como difícilmente inflamable y autoextinguible, grupo B1 de la normativa 4102 y de la CIN 4986. Respecto a las clasificaciones mecánicas, con distintas normativas como son la NSH 802, 4, 800, 206, donde son ensayos de carga horizontal, ensayos de impacto, ensayos de penetración y clasificación de requisitos correspondientemente. Con la normativa térmica, según el artículo mencionado ahí de la UP sobre acondicionamiento térmico, permitiendo que su uso en cualquier zona geográfica del país, dependiendo del espesor. Con respecto a la distancia térmica, debido al núcleo del panel, de excelentes condiciones de aislamiento térmico. Distancia térmica de un panel de 112 milímetros de espesor será de 2,74 metros cuadrados centímetros. Bueno, aquí también podemos ver distintas resistencias que cubre este tipo de paneles SIP, como resistencia a la cocción o el pandeo, a la tracción, flexión, actividad térmica del núcleo, que es el poliestireno, que mencionaba, resistencia total térmica y estabilidad de la temperatura, que es frío, en caliente, a corto y a largo tiempo, que varía dentro de los menos 108 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Tiene absorción de agua, de grados Celsius, va de un 2 a un 2 el porcentaje de su volumen, y el peso del panel, que es aproximadamente de 48. Con respecto al análisis de precio unitario, se consideró un rendimiento aproximado de 60 metros cuadrados por día. Como bien sabemos, tenemos distintos ítems en nuestro análisis de precio unitario, en el cual se consideró mano de obra. Mano de obra se considera un maestro y dos ayudantes en este caso. Anteriormente se decía que eran 2 personas, pero por lo general trabajan de 2 a 3. Un maestro con sus respectivos costos unitarios, un rendimiento de 0,17 metros cuadrados. Bien. O sea, por lo que demora rendimiento, bueno, lo va aquí en la cuadrilla. También tenemos equipos y herramientas, como mencionábamos anteriormente, equipos comúnmente usados por los maestros, eléctrica, medidor, martillo, de medir, guantes, etc. Los costos unitarios y su respectiva cantidad o rendimiento. También tenemos materiales que, como viene ya prefabricado, el panel SIP, una cantidad por metro cuadrado, y su costo unitario, que es, en este caso sería de 24.990. Mando esto con costo directo ya a 39.309, aplicando un 20% de gastos generales, un 10% de utilidades, hace un total de 51.193, más
aplicando el 19% del IVA, total de 60.920 metros, el metro cuadrado de la instalación del PIB. Te hago una Aquí consulta. también, sí. Te hago una consulta. Coloca el presupuesto, a ver. Es que me parece. ¿Ese es el valor de la plancha o el valor del.? No, ese sería el valor de la instalación por metro del panel SIP. Ya está bien, pero cuando colocaste los materiales, colocaste panel SIP, metro cuadrado, 1, casi 25.000 pesos el metro cuadrado. O sea, ¿cuánto cuesta el panel entonces? Es que, claro, va a ser considerando el espesor. El panel que nosotros usamos en ese precio unitario es de 114 milímetros de espesor, que Ya. es el precio solución metro cuadrado. Lo encontramos igual en otra empresa que la más baja estaba a 20.680 el metro cuadrado y su precio lista de panel sí, era 38.000 pesos. 38.000 pesos. ¿El metro No sé cuadrado? si- ¿El metro No, cuadrado? es el precio lista. El precio solución por metro cuadrado era 20.680. La parte que más barata lo encontramos. Sí. Ya, porque igual lo encuentro caro, el metro cuadrado lo encuentro caro. Bueno, Sí, no sé, es que la estoy con verdad, una no sé, comparación. pero estos eran los precios de... Sí, no, sí, que tengo una duda sobre el valor porque el panel que ellos venden es de 1.20, parece, por 2.40, ¿no? Sí, claro. Es que sí, en general, cuando uno compra planchas vienen por 22 por 2.44, pero los estilos paneles, las medidas son menores. Claro. Sí. Luego se te pierde el audio. Oye, Ya. Ya, ok. Vamos a ya. rectificar eso. Como último hay un video presentación como a modo de ilustración de cómo es la instalación de los paneles SIP. ¿Se escucha? No, se escucha. Lo que hay Ah, ya. es volver Vuelvo otra vez. a ¿Sí? colocar y colocarle Sí, audio. pero en todo caso el video no tiene como una explicación, solamente una música de fondo en todo caso. Porque como a modo de ilustración de cómo es la instalación más que nada de los paneles. Vale. Sí. Bueno, ahí vamos viendo cómo se va colocando la solera. Se colocaba ante una separación entre la solera y el establecimiento y se van colocando los paneles. Sí. La unión entre paneles que va con un pie derecho, sus respectivas uniones a través del perno y el tornillo. Aquí la clave es la buena modulación de la vivienda, de tal forma que no estar haciendo corte en terreno. Claro, Claro, no estar claro, cortando el panel y agregándole otras piezas que nada que ver. Esa es claro, la clave. efectivamente. Hay que tener mayor resguardo en el tema, sobre todo previo, que es el trazado, el nivelado ya sea del sobrecimiento, del radier, para que todo cuando esté la instalación esté todo a eje y con su respectivo nivel. Exacto. Para que quede todo su encuentro perfecto. Aquí en Talca se construye mucho con paneles SIP. Hay muchas viviendas que se hacen, sobre todo segundos niveles. El primer nivel generalmente puede ser albañilería, el segundo nivel mucho panel SIP.
Tenemos, bueno, Solucip, ustedes ya deben saber que Solucip, una empresa regional que es de ex estudiantes de la UCM, ¿no? Ya ingeniero. Hasta hace poquito estaban con nosotros y ellos partieron con ese desafío. No sé cómo le estará yendo ahora, pero con todo esto que está pasando, pero hasta el año pasado tenían varios proyectos. Con uno de ellos nos contactamos para el tema de los precios. ¿Con quién? ¿Con cuál de todos? Con Ignacio Lillo. Con Ignacio Lillo, claro. No, bien, sí. Un desafío bonito que tomaron ellos. Ojalá Dios quiera les vaya bien y puedan mantenerse en estos periodos que son difíciles. Entonces, es interesante porque lo importante es que a ustedes también de alguna manera ¿cómo se puede decir? Se entusiasmen y puedan ver de que hay alternativas en la cual uno puede dedicarse a hacer muy bien la presentación, muy bien. Tiene harto detalle. Me gustó ese panel que tenía una terminación más como madera. Sí, me gustó ese. Trae como al final un enchapado final. Sí. Bien bonito, sí, bien bonito. Era una terminación final de calidad, digamos. Entonces, hay harto donde uno puede no quedarse, digamos, y emprender, porque hoy día, cierto, todo es servicio y entonces estas cosas, de ir mostrando cosas nuevas o alternativas, bueno, muy bien, pues, muy bien. Tendríamos el tema de los paneles SIP. Volver un poco, decirles que dos cosas quiero reforzarles. Uno, bueno, la próxima semana la idea es que descansemos, porque nos van a dar esa semana, digamos, desconectarnos un poco de tanta cosa. Así que lo ideal es que no haya trabajo, no tengamos que realizar trabajo. Con respecto a los grupos, hay un grupo que le faltaba tema, hay un grupo que está ya que había considerado el tema de la semana pasada, que son la membrana hidrófuga, que está el grupo de Raúl, Jorge y Rodrigo. ¿Hay alguien del grupo acá? Sí, profe. Ya, entonces a ustedes les correspondería la próxima semana, o sea, la semana de vuelta, porque ustedes ya lo tenían de antemano este tema, ¿ya? Y el grupo de Mauricio, José Pacheco y Matías García, ustedes me dicen si presentan o no el martes 9 o no, o lo dejan para la semana siguiente. Entonces dejaríamos solamente el grupo de membrana hidrófuga, porque eso estaban con más anticipación. No sé si me lo pueden confirmar. Profesor, ¿y nuestro grupo de muro de paja? Bueno, el grupo de ustedes, como fueron postergando, si ustedes lo pueden presentar, porque ustedes vienen con tiempo, así que lo podían presentar el día 2 de junio, perdón, el día 8. El día 8 no, pues sí. A ver, un momentito. Nosotros hoy día estamos, el 15 tiene que ser. El 15 de junio, perdón, el 16. 16 de junio. Entonces, el 16 de junio, me equivoqué acá. Entonces, este sería el 16 de junio. ¿Ya? El 16, y para el caso de que se nos está quedando atrás, el de envolvente sería el 16 de junio. ¿Le parece el 16 de junio entonces? Ahí. Y dejaríamos estos dos temas para el 16. Envolvente en paja natural, y dejaríamos el grupo de membrana hidrófuga. ¿Me confirman entonces que sí? Sí, profe. Estamos aquí entonces, para organizarnos. Profe, nuestro grupo, el de Muros Verdes, ¿para cuándo tiene fecha? Muros Verdes.
muros verdes. Ese se nos está quedando atrás. Ya, a ver, contextualicemos un poquito. Vamos a dejar estos dos grupos para la próxima semana, para la semana del 16. El de paja que está quedando atrás y el de membrana hidrófuga. De hecho, ustedes estaban primero con la de membrana hidrófuga, que es el tema de muros verdes, ¿cierto? Entonces quedaría este grupo primero. ¿Ya? ¿Está bien? Grupo de muros verdes. ¿Confirma? ¿Para cuándo entonces, profe? Para el 16 de junio. Para el 16 de junio. ¿Sí? Ya, perfecto, profe. Sí, está bien. Entonces, queda el 16 de junio habrían dos temas. ¿Ya? Y pasamos del grupo de membranas, lo atrasamos o lo reagendamos. En vez del 16 de junio, quería el 23 de junio. 23, ¿ya? Eso en cuanto a los grupos, ¿ya? Está el grupo de ladrillo, de chape de ladrillo, que iría a quedar también para el 23 de junio, que sería el grupo de Mauricio Fuentes, José Pacheco y Matías García. ¿Están por ahí? Yo estoy, profesor. Ya, perfecto. Ustedes tomarían este tema, ¿ya? Ok. Ok, ¿ya? Entonces ahí estaríamos con esa fecha. Igual les voy a subir pero ya eso sería la fecha. Vuelvo a confirmar entonces, de vuelta del receso, tendríamos muros verdes y tendríamos envolvente baja natural. Y después, siguiendo eso, tendríamos membrana hidrófuga y enchape de ladrillo. Lo otro, nosotros el calendario, en realidad vamos a estar terminando las presentaciones por ahí 23, 30, por ahí, las últimas pueden ser el 7, pero yo la semana ya del 7, la semana del 7 de julio, incluso antes, porque si no nos puede pillar la máquina, la semana del 23 posiblemente, o el 30, en esas dos clases, ustedes ya tienen que presentar como grupo, cada grupo tiene que presentar el proyecto al cual ustedes van a incorporar las mejoras pensando, ¿cierto?, en un reacondicionamiento de la vivienda, de una vivienda, o puede ser vivienda o puede ser un local, puede ser algo que sirva para la comunidad, algún centro abierto, una escuela, no sé. Considerando una cantidad de partidas, ¿ya?, a las cuales, ¿cierto?, ustedes harían un poco la modificación tanto en el envolvente, pensando en un proceso de terminación, ¿cierto?, pero incorporando esta variable, ¿cierto?, de mejoramiento térmico de la vivienda. Entonces, vayan pensando en grupo el proyecto que van a presentar, porque lo más seguro que ese proyecto se ya está presentando a fines con toda seguridad, la última semana de junio por grupo. Entonces ahí voy a dar un espacio para que cada grupo pueda presentar en 5 o 7 minutos su proyecto, ¿ya? Su proyecto, y básicamente contar qué es lo que va a hacer. Ahora busquemos proyectos que no sean complejos, donde nosotros podamos a lo mejor poder tener la información de cómo está actualmente y qué yo podría hacer para mejorarlo. Entonces hacer rápidamente un análisis de las condiciones actuales y en base a eso hacer los cambios. ¿Algún comentario ahí? Ojalá que la edificación elegida pueda tener algún sentido social. Pero quiero ver y aplicar cada uno de estos procesos que tenemos acá, no importando tanto el costo, así que se va la señal.
no importando tanto el costo de la solución. No quiero que se vaya por el lado del costo, sino porque este tema no es buscar la eficiencia del punto de vista económico, sino que busquemos un poco la alternativa desde el punto de vista para dar la solución al problema, ¿ya? Por este lado no vamos a ir tanto por el lado del costo, porque no es la idea, pero sí la solución tendría que ir aparejada obviamente del presupuesto, de lo que podría salir ese cambio. ¿Les queda claro un poco la idea? Porque tenemos tiempo para que queden consultas sobre el trabajo, para que no tengamos después a última hora que no lo entendemos o tenemos dudas. ¿Alguien tiene dudas más o menos de lo que se pretende el trabajo? ¿O algún grupo? Ahora, si un grupo me quiere escribir, me dice, ¿sabe que queremos hacer este trabajo? Tenemos una escuela o tenemos un jardín infantil que está cerca de una de las casas, lo vimos, o tenemos y podemos, ¿cierto?, hacer como una mejora. Sí, eso es un poco la idea. Profe, Cuénteme. ¿todos los proyectos deben buscar la aplicación física de la mejora? ¿En qué sentido la aplicación Porque si no pillo ese colegio o esa casa que tenga la necesidad y solo puedo hacer el trabajo teórico de hacer las partidas y los costos. O sea, la idea es que se aplique a algo real. Que se aplique a algo real. Puede ser la casa de alguno de ustedes, puede ser la casa de algún familiar, pero que tenga una aplicación, pues, o sea, que exista esa realidad, porque uno podría decir, esta es la realidad hoy día de esta casa. Pero la realidad del cálculo o la realidad de la aplicación del cálculo de las partidas. Es que tú haces el diagnóstico, ¿cierto? Determina las brechas que hay para dar cumplimiento. Y en base a eso, busca soluciones, aplicando los materiales que nosotros hemos definido, los procesos constructivos que hemos definido, determinaciones, bajo esta modalidad de mejorar el envolvente térmico. Entonces, ahí tú lo que haces es plantear la solución, pues, o sea, decir, la solución significa en los muros, no sé, tal cosa, cambio de ventana, tal cosa, mejoramiento de aislante térmico, techumbre, tal cosa, y eso tiene un costo, eso tiene un análisis de precio. No sé si te respondo. Ahí tiene un análisis de precio, yo voy calculando, ¿cierto?, lo que significa en unitario, y después tengo una aproximación de los metros cuadrados que tengo que dar la solución, y ahí tengo el presupuesto. No sé si te respondo. Sí, hacía como referencia a que la situación fuera real. Claro, que fuera real. Pero no que después nosotros tuviéramos que como que aplicar esas partidas en la vivienda o edificación que estemos como diagnosticando. No, pues, o sea, no podemos. ¿Cómo? ¿Tú me estás pensando que tuviéramos que hacerlo? Sí, eso pasa. No, pues imagínate lo que significa si no sacamos los recursos. No es que nosotros vamos a ejecutar eso, sino que nosotros hacemos un estudio de la situación actual, ¿cierto? Y bajo la modalidad del concepto de envolvente, aplicando el proceso de determinación, los procesos de determinación en edificación 2. Y en base a esa mirada, ¿cierto? Ya, porque antes hacíamos una maqueta, ¿cierto? Y veíamos procesos de determinación, que estaba muy bien, ¿cierto? Y se entregaban los APUs, se entregaban todo lo que nosotros establecemos. Establecemos el diagrama de flujo, la descripción de los materiales, etcétera. Pero lo que queremos ahora es que esa mirada tenga una mirada más bien de cumplimiento del confort térmico, o sea, de la calidad de la edificación. Entonces, ese es el concepto. Y eso es, obviamente, que en algunos casos pueden haber valores aproximados en términos de metros cuadrados, de techumbre. No vamos a estar midiendo la techumbre exactamente, pero sí podemos tener aproximaciones.
A eso se refiere. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces trabajen en grupo, porque yo creo que, o sea, ya estás pensando en algún tipo de edificación a la cual yo voy a hacer este trabajo, una edificación en la cual ustedes puedan presentarla, ¿cierto? Si tienen algún planito mejor, si no lo tienen, bueno, fotografía, y podemos desde ahí, ¿cierto? La idea, digamos, que si hay que hacer alguna medición, alguna cosa, no sea algo que los complique desde el punto de vista de la cuarentena o del tema que tengan que ir a un lugar que se exponga, no se trata de eso. Sí, se trata de buscar algo que sea en la cual nosotros podamos realizar el trabajo. Entonces, para eso necesito que ustedes lo vean, lo conversen como grupo y digan, ya sabes, vamos a hacer este trabajo en esta edificación, en este tipo de... Entonces, con tiempo, porque van a tener más o menos ahí, la idea es que durante julio, porque ya la última semana de julio deberíamos estar entregando ese trabajo para poder ser evaluado. Profe, ¿Preguntas? Sí, dígame. la cantidad de los integrantes, ¿cuánto va a ser o van a ser los mismos grupos de las No, son los presentaciones? mismos grupos. Así que eso es bueno porque van a estar los mismos grupos, o sea, por eso le digo que pueden hacer un trabajo entre todos, cada uno puede tomar una parte y lo desarrolla. Ya, vale, profe. No es complejo, sino es mucho más sencillo lo que estábamos, porque bueno, pueden trabajar desde su casa, no hay problema. Cuando hacíamos las maquetas era más complejo porque hay que comprar a veces materiales, estar trabajando. Tenía otra lógica, pero aquí me interesa lo ideal, a lo mejor que puedan dibujarlo, ¿cierto? Hacer, digamos, por lo menos tener un plano de planta, o algunas elevaciones para calcular, para tener aproximaciones de metros cuadrados. No se trata de hacer exactamente el diseño, no se trata de eso, porque no es el curso esto. El curso es que yo pueda mirar el envolvente, puedo dibujar, ¿cierto?, una planimetría básica de las elevaciones, de las cubiertas, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto?, determinar algunos valores aproximados de metros cuadrados, focalizados, sí, a una edificación real. Y con esa edificación real, entonces yo hago un diagnóstico previo de cuál es la realidad que tiene y veo lo contrasto contra la normativa en la zona y yo digo, ya sabes qué, a esto voy a modificarlo, voy a colocar un panel sí, voy a cambiar, ¿cierto?, con un tipo de aislación, un piso va a tener, no sé. Esa es un poco la idea, que es un poco lo que hay harto que ver ahí y pueden ser las alternativas o soluciones que hemos estado viendo u otras que ustedes puedan considerar que sean necesarias. Sí, y por cada solución, entonces, la idea es que sí presenten cómo se hace el proceso, cuáles son las características, un informe, el trabajo tiene que ser como un informe, digamos, de esa mejora. Entonces, lo que sí me interesa ver es lo que ustedes van a elegir, la edificación que van a elegir. Entonces estaríamos pensando en esa fecha, ¿ya? En la fecha de presentación de esos trabajos con tiempo. Yo creo que nosotros volvimos el 15, con toda seguridad el 30, además entre 37 deberíamos presentar la mayoría de los trabajos, ¿no?, por grupo. Así que no es complejo y eso es. Lo que sí me interesa es que hagan una buena alternativa, o sea, y justifiquen la alternativa técnicamente. Eso. ¿Algo más? ¿Para cuándo debería tenerse el documento? Yo estoy pensando que esas presentaciones, porque al final yo creo que vamos a terminar en una presentación que sea corta, pero sí del trabajo mismo, o mejor un PowerPoint que, ¿cierto?, no nos muestre todas las partidas, pero a lo mejor 2 soluciones por grupo. Por ejemplo, nosotros, de toda la que presentó el documento, nos presente 2 soluciones. Puede ser, estamos pensando en aproximadamente por ahí la primera semana de julio. Entre la primera y segunda semana de julio, la primera semana de julio sería la presentación de los trabajos. Y si voy a julio,
deberíamos estar presentando por grupo las soluciones el martes 21 o martes 28, por ahí. O sea, un grupo el martes 21 y un grupo el martes 28. Pues son como 8 o 9 grupos, 4 grupos el martes 21, 4 grupos el martes 28, una cosa así. Igual nos queda un espacio para agosto, porque agosto son las últimas evaluaciones. Pero esas son las fechas que hay que manejar. Entonces, aquí ya hay que tener definida mi trabajo de edificación, y después quedan 2 o 3 semanas para desarrollar técnicamente. Ahora, si avanzan antes, mejor, no hay problema. Eso. Creo que está más o menos claro. Técnicamente no tiene mayor dificultad, digamos, que buscar algo y aplicarse. Lo pueden hacer en grupo, eso les facilita. Y eso sería. ¿Más preguntas al respecto? ¿Otra duda? ¿Otra cosa? Muy bien. Entonces, damos por terminada la clase. Voy a cortar la grabación. Y estamos. Que descansen la próxima semana, por si no nos vemos. Profe, por chat le dijeron algo. Me dijeron algo por chat. Profesor, mi grupo le ha mandado un correo con información sobre un aislante térmico. Espérese. Un aislante térmico para saber si podemos exponer sobre ese o buscamos otro. Matías Villar. ¿A qué correo me lo mandó Matías? Para verlo al tiro. ¿Está Matías ahí o no? Le digo al tiro. Le dije, mándame el correo para... Es que lo mandó otro compañero. Bueno, le pregunté Mauricio Regá. Mauricio.Regá Naranjo. Ese es, Mauricio.Regá. Déjame buscarlo, Ah, sí lo vi. Sí. Ah, sí, lo que yo le pedí, claro, lo que yo le pedí que me entregaran un poquito más de información, porque la verdad nunca lo había escuchado, la firma que nunca lo había escuchado, y me pareció interesante. Sí, tiene un nombre bien especial. Ya, pues, démosle con ese. Démosle con ese. A ver, el grupo está conformado por... le puse yo: hola José Mauricio, agradeceré entregar más información al respecto, en qué es el sistema, dónde se aplica, qué países, y ustedes me mandaron esta información. Ya, eso sería entonces como grupo, ¿ya? Me mandaron aquí unos links que estaban en España. Ya, pues. Entonces ustedes son... Lo voy a incorporar. Ya. El grupo a ustedes, déjenme confirmarlo acá en el listado de los grupos. Les voy a compartir pantalla para que me digan en qué grupo están acá. Ahí. ¿Cuál es el grupo?
qué grupo están ustedes? Donde dice José Arregada, profesor. Grupo 5, ese. Se arregla. Ya, perfecto. Hay 5 personas. Ya, entonces les voy a colocar acá, entonces se llama aislante reflexivo, ¿cierto? Lo voy a incorporar, el grupo lo voy a incorporar acá. Acá, entonces... Ok, ahí estarían incorporados, habría que ver la fecha, ¿ya? ¿Sí? Acá es pendiente, la fecha está un poco pendiente. Ya pendiente la fecha. Ahí estaríamos. ¿Hay algún grupo hay alguien que no tenga grupo, o sea, o no tenga tema? Porque hay varios acá que todavía les falta tema, ¿ya? Entonces, los que no tengan tema voy a tener que asignarle yo el tema porque ya ha pasado un tiempo, entonces, para que puedan presentar su trabajo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, sobre el otro trabajo, ¿necesariamente tenemos que buscarlo en mercado público o podemos buscar algo de nuestra realidad de la zona? Eso es lo que yo le dije, en la realidad de la Sí, zona. es que ahí decía buscar entonces si buscamos uno de la realidad de la zona quizás no tengamos las especificaciones técnicas y eso. ¿Podríamos hacerlo igual, pero nosotros hacer eso de los planos y las especificaciones? Sí, o sea, lo que yo digo que es posible buscar algo que sea cercano a la realidad de nosotros, ¿ya? Y que desde ahí nosotros construyamos la solución. ¿Te fijas? Porque uno podría visitar, ¿cierto?, con todas las precauciones, esa obra, sacar información y desde ahí hacer un análisis, un diagnóstico envolvente y a partir de ahí solamente dedicarnos a trabajar en gabinete y hacer los planos de elevaciones que nos den las magnitudes de los volúmenes y las zonas en las cuales yo voy a intervenir. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí. Y de ahí presentar las soluciones. Entonces, yo dejo abierto eso, no necesariamente que sea mercado público. Por eso le puse que ojalá sea un tema, claro, que tenga como resultado una solución social, ¿ya? Eso es lo que se pretende, que sea una solución social, porque lo colocamos acá, la edificación elegida tenga algún sentido social. Tiene razón usted, a lo mejor lo focalicé acá del mercado público, pero es que eso lo he ido cambiando porque dada la situación actual que tenemos, prefiero que podamos ver algo usted y que sea más aplicable. Así que yo concuerdo con usted que puede ser algo que puede estar cercano a la realidad de cada uno. Una escuela, un colegio, un centro abierto, un CEFAN, no sé. Algo que nosotros podamos ver y rápidamente obtener alguna información que nos permita tener las magnitudes, porque tampoco se trata de medir, ¿cierto? Pero dibujar en CAD y poder tener algunas magnitudes. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Eso es. Profe, Dígame, hijo. ¿y se podía llegar a hacer el estudio de solo una casa? Sí, ahora puede ser una casa, ¿sí? Puede ser una casa. Ahora, la idea es que sea algo real. Es un poco la idea. Y que tenga que efectivamente, ¿cierto? Podamos darle una solución completa, digamos, a su condición que se encuentra.
Ahora hay casa y casa, porque también puede ser. O sea, la idea es que tenga algún sentido social también. Ahora, si es una casa, no pretende ser una casa que en el fondo nosotros podamos ver, podamos conocer y podamos tener los datos. Me interesa la aplicabilidad, aplicar lo que hemos estado un poco viendo. No sé si hay otra consulta. Por eso presenten mientras tienen el proyecto antes me lo pueden enviar. Como grupo, profe, estamos viendo esto, ¿qué le parece? Y comentarme y vamos confirmando. Bien, ¿alguna otra duda? Porque ya están metiendo 8 por aquí. Profesor, Cuénteme. profesor, nosotros le mandamos un correo con el grupo y parece que no ha confirmado. Veámoslo. ¿A qué correo lo enviaron? Alfredo Campos mandó el correo. ancampos.núñez@gmail.com. Por favor. Déjeme buscarlo al tiro. Y ya nos están quedando un poquito por confirmar. Déjeme buscarlo ahora. Ncampos. 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 Todo junto. Sí. Ahí está. Ahí está. Ese es. Vidrio celular. Ya. Ya. Vidrio expandido. Vale. Vamos con ese. Gracias, profesor. Vamos con ese. Ya, pero espera, no te vayas todavía. Vamos con ese. Porque necesito ver en qué grupo estás. Déjame ver. Entonces aquí tendríamos. ¿Ya? Veamos el grupo en el cual usted está. Acá del listado, ¿en cuál grupo estás? ¿Lo ves o no? El primero, profesor. Brian Gajardo dice. Ya, Brian Gajardo. Alfredo Campo, ya, ahí está Alfredo Campo, ya. Entonces acá sería vidrio celular, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces están casi todos, creo que faltan como unos 2 que habría que asignarle temas. Bien, súper bien. Entonces los grupos van preparando su tema y de proyecto. Estaríamos. Gracias, profesor. De nada. Ya, bueno, vamos terminando. Que estén muy bien. Cualquier cosita me habla. Que estén muy bien. Muchas gracias, que les vaya bien.